campo, donde los cerros se abrazan con el cielo y el polvo se arremolina como si también buscara consuelo, vivía un niño poichido llamado Abel. Tenía apenas 10 años, pero el alma le pesaba como si llevara 100. Su casita de adobe, sencilla y resquebrajada, estaba rodeada de flores silvestres, una huertecita de maíz y un corral pequeño donde vivían los pocos animales que le quedaban. No tenía familia, ni hermanos, ni quien le diera un beso por las noches, pero tenía algo que pocos en el pueblo conservaban: un corazón bueno. Había perdido a sus padres hacía años cuando una enfermedad se llevó primero a su mamá y semanas después a su papá, dejándolo solo en la vida. Desde entonces nadie se hizo cargo de él. Los vecinos lo ayudaban de vez en cuando, pero la mayoría pensaba que era más problema que bendición. Sin embargo, Abel nunca renegó, nunca pidió, nunca lloró frente a los demás. Aceptaba lo que venía con una madurez que no le cabía en el cuerpo. Sus mejores amigos eran sus animales: un burro viejo llamado Grisito, 2 cabritos traviesos que brincaban sobre los tejados, unas cuantas gallinas y un gallo de canto escandaloso al que Abel llamaba Don Rufián. Les hablaba como si fueran personas, les contaba lo que soñaba, lo que extrañaba y hasta lo que le daba miedo. Era en ese corral donde se sentía acompañado. Era ahí donde su soledad encontraba consuelo. A pesar de su corta edad, Abel sabía sembrar, cuidar, limpiar y cocinar. Nadie le había enseñado con palabras, pero la necesidad le enseñó con manos firmes. Tenía una rutina que no rompía ni con lluvia ni con calor. Al amanecer recogía los huevos, daba agua al burro, revisaba la milpa. Y al atardecer se sentaba en una piedra plana a ver cómo el sol se escondía tras los cerros. Decía que desde ahí su mamá podía verlo desde el cielo. Pero lo que más destacaba de Abel no era su capacidad de sobrevivir solo, sino su bondad. Si alguien pasaba con hambre, él compartía pan. Si un anciano estaba cansado, le ofrecía su sombra. Si un perro cojo llegaba a su puerta, le daba agua y caricias. Y no lo hacía por buscar aprobación. Lo hacía porque sentía que era lo correcto, porque creía que dar, aún teniendo poco, era el lenguaje secreto de los que aún creían en Dios. A los ojos de los adultos, Abel era un niño extraño, muy callado, muy serio, pero los niños pequeños lo buscaban porque sabían que siempre les regalaba algo: una fruta, un cuento, una sonrisa. Y aunque el pueblo entero lo miraba con distancia, nadie podía negar que el niño tenía una luz distinta, una que no venía del mundo. Lo que nadie sabía era que esa luz estaba a punto de ser puesta a prueba, porque a veces las pruebas más grandes llegan a quienes menos deberían sufrir. Era una noche sin luna y el viento soplaba como si trajera secretos. Abel ya se había acostado, había cenado un poco de caldo tibio, acomodado a don Rufián en su rincón favorito y abrazado a un costal viejo como si fuera su cobija. El burro ya roncaba y los cabritos dormían pegaditos como hermanos. Todo parecía en paz. Pero en la oscuridad del monte, la maldad se movía sin hacer ruido. Un grupo de hombres, vestidos con prendas rotas y cargando sacos vacíos, se acercaban a la casita de Abel como lobos al rebaño. No dijeron palabra, solo intercambiaban miradas. Tenían hambre, desesperación y cero piedad. Uno de ellos forzó el candado del corral. Otro amarró al burro. Las gallinas empezaron a cacarear con inquietud. Los cabritos pateaban. Y don Rufián lanzó un canto desesperado que hizo temblar la noche. Abel despertó de golpe. Se levantó descalzo. Encendió la lamparita de petróleo. Y salió al patio. Lo que vio lo dejó mudo. Sus animales, su única compañía, estaban siendo arrastrados uno por aquellos hombres sin alma. Corrió hacia ellos con las piernas temblorosas, alzando los brazos con el corazón en la garganta. «Por favor, no se los lleven. Son míos, son todo lo que tengo». Uno de los hombres, el más alto, se detuvo y lo miró con dureza.
Vuelve a tu casa, escuincle. Ya no te queda nada aquí. Abel cayó de rodillas, lloró, suplicó, pero los hombres no se detuvieron. En pocos minutos desaparecieron entre los árboles. Con Grisito, los cabritos, las gallinas, con ellos los últimos retazos de la infancia de Abel. El silencio que quedó fue peor que el robo. El corral vacío parecía una herida abierta. El niño, solo bajo el cielo estrellado, se sentó en la tierra húmeda, temblando, abrazándose a sí mismo. Lloró hasta que se le secaron los ojos. Luego entró a la casa, cerró la puerta con el alma hecha trizas, y no durmió. Al día siguiente salió al pueblo en busca de ayuda. Tocó la puerta de don Crescencio, quien alguna vez le pidió un puño de maíz. Nadie abrió. Tocó en casa de doña Ramira, que una vez se refugió en su casa durante la tormenta. Ella lo miró desde la rendija y dijo: «Lo siento, Abel. No puedo hacer nada». Así pasó toda la mañana, de casa en casa. Pero lo único que recibió fue silencio o rechazo. Los mismos que alguna vez aceptaron su generosidad, ahora le daban la espalda. Volvió a casa al atardecer, con los pies llenos de polvo y el corazón más vacío que nunca. Se sentó en su piedra, no habló, no lloró, solo miró el horizonte buscando a sus padres, pensando si desde allá, desde el cielo, ellos también veían cómo lo habían dejado solo. Y sin saberlo, esa noche una visita estaba por llegar. Una que no traía castigo, sino promesa. La noche cayó como un telón pesado y el frío se coló por las rendijas de la casita. Abel se acurrucó en una esquina con la espalda apoyada en la pared de adobe y la vista perdida en la llama temblorosa del candil. No había cenado, solo tenía un trozo de pan duro y un poco de agua. Pero el hambre no era lo que más le dolía. Era la traición, el abandono, la sensación de que ya no quedaba nadie para él en el mundo. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Al principio pensó que los ladrones habían regresado. Se levantó de golpe con el corazón palpitando como un tambor. Tomó el palo que usaba para espantar a los coyotes y se acercó a la puerta con cautela. Abrió con lentitud y se encontró con una figura delgada, polvorienta, con los zapatos rotos y la ropa desgastada por el sol y el camino. «Buenas noches», dijo el hombre por de Sabaía, dijo el hombre con una voz baja, casi temblorosa. «Perdona que moleste, hijo, pero llevo días caminando. No tengo a dónde ir, ni nada que comer. ¿Tendrás algo, aunque sea poquito?» Abel lo miró sin decir nada. Estaba agotado, desconfiado, roto. Pensó en su pan, en su jarrito de agua, en que era todo lo que le quedaba. Pero en el rostro de aquel hombre había algo, no pena ni lástima. Era paz, una tristeza serena como si llevara muchas lunas sobre los hombros, pero sin amargura. «No tengo mucho», dijo Abel bajando el palo, «pero lo poquito lo comparto». Entraron en silencio. El hombre se sentó en el suelo de tierra con las piernas cruzadas y las manos juntas, como si no quisiera molestar más de lo necesario. Abel partió el pan en dos, puso el jarro entre ellos. El hombre comió despacio, con los ojos cerrados, como si saborearan no solo el pan, sino también el gesto. «Dios te bendiga, niño», susurró. «No todos abrirían su puerta como tú lo has hecho, y menos después de haberlo perdido todo». Abel no respondió, solo asintió. Era raro escuchar a alguien hablarle con respeto, con cariño. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre. «Abel». «Abel, el que da sin mirar cuánto le queda. Eso vale más que cualquier tesoro». Terminaron de comer. El hombre se puso de pie y lo miró con una calma que estremecía. «Gracias por tu bondad, hijo. Que Dios multiplique lo que tú has dado hoy». Y sin decir más, salió por la puerta. Caminó despacio hacia la negrura del campo y desapareció. Abel se quedó quieto, con la sensación de haber vivido algo importante, aunque no sabía bien qué.
Acomodó el candil, cerró la puerta y volvió a su rincón. Esa noche durmió profundo, no por cansancio, sino por un extraño consuelo que le llenaba el pecho, como si el cielo le hubiera hecho una promesa en voz baja. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol no quemaba, el viento no silbaba con tristeza, y las nubes parecían más altas, como si también hubieran despertado con esperanza. Abel abrió los ojos al primer canto de los gallos, pero de inmediato recordó que ya no tenía gallos. Se sentó en su petate frotándose los ojos. Por un segundo sintió el corazón oprimido. Iba a comenzar un nuevo día solo y sin nada. Pero algo no encajaba. El aire olía diferente, no a tierra seca, sino a paja fresca, a estiércol vivo, a corral con vida. Se levantó de golpe, se puso sus guaraches y salió al patio. Lo que vio lo dejó congelado. En el corral, donde hasta ayer solo quedaban huellas y abandono, ahora había animales, pero no los suyos. Number. Eran nuevos. Y eran muchos. Una docena de gallinas con plumas brillantes picoteaban el suelo como si llevaran años allí. Un gallo de pecho inflado cantaba con autoridad. 2 cabritos juguetones brincaban alrededor de un burro gris idéntico a Grisito, pero con un brillo especial en los ojos. A un lado, 2 vacas robustas pastaban tranquilas bajo la sombra del mezquite. Abel no podía moverse, solo parpadeaba. Se acercó temblando, como si todo fuera un sueño que podía romperse. Tocó con cuidado el lomo del burro. Él rebuznó suavecito como reconociéndolo. Luego acarició una de las gallinas. No se movió. Todo era real. «Dios mío, ¿qué es esto?», murmuró con la voz quebrada. Se arrodilló en la tierra con las manos apretadas al pecho y los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú, Diosito. Fuiste tú». En ese instante notó algo en el suelo junto a la entrada del corral. Un costal de tela amarrado con una cuerda. Lo recogió. Dentro había monedas. No eran muchas, pero para él era como encontrar un tesoro enterrado. Abel soltó un sollozo, no de tristeza, sino de algo más fuerte, de gratitud, de asombro. Volvió a arrodillarse, levantó la mirada al cielo, y entre lágrimas dijo en voz baja: «Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por seguir aquí, aunque yo pensara que ya no me escuchéis y ya no me escuchabas». Pasaron unos minutos, luego se limpió los ojos, entró a la casa y preparó un poco de café de maíz. Se sentó en el porche, mirando el corral lleno de vida, y por primera vez en días sonrió. Pero lo que Abel no imaginaba era que ese milagro no se quedaría en secreto. Los vecinos comenzaron a enterarse. Uno por uno fueron llegando, algunos por curiosidad, otros por vergüenza, y muchos con envidia. «Abel, ¿de dónde sacaste todo esto?», le preguntó don Crescencio, el mismo que no le abrió la puerta. El niño solo respondió con los ojos tranquilos: «Compartí lo poquito que tenía con alguien que lo necesitaba más que yo». Y esas palabras, sencillas y limpias, se quedaron flotando en el aire como si alguien desde el cielo las estuviera repitiendo. Los vecinos se miraban entre ellos con rostros difíciles de explicar. Unos bajaban la cabeza con vergüenza, otros murmuraban entre dientes buscando alguna lógica. Pero todos recordaban el momento exacto en que Abel había tocado sus puertas y ellos se las cerraron. El niño no reprochó nada. No reclamó. No dijo ni una sola palabra de más. Solo los miraba con la paz de quien ya no espera nada de nadie, salvo de Dios. Doña Ramira se acercó con un cesto de tortillas. «Perdón, hijo, no debía haberte cerrado la puerta». Abel la miró y sonrió con amabilidad. «No hace falta que se disculpe. Todo pasa por algo». Poco a poco otros vecinos se sumaron. Algunos trajeron agua, herramientas, costales. No por compasión, sino por el peso del remordimiento. Porque entendieron al ver el milagro que Dios sí observa, que Dios sí responde, y que la fe de un niño vale más que el juicio de un pueblo entero. Desde ese día, la casa de Abel nunca volvió a estar sola.
no porque la gente lo rodeara, sino porque su corral ya no conoció el vacío, porque en su corazón ya no cabía la tristeza, y porque la presencia de aquel vagabundo, el que comió su último pan, seguía viva en cada rincón. Nadie volvió a ver al forastero. Algunos decían que había sido un ángel, otros que era Dios disfrazado, pero Abel nunca buscó una explicación. Solo guardó en su memoria aquellas palabras que el hombre le dijo al marcharse: «Que Dios multiplique lo que tú has dado hoy». Y eso hizo Dios. Multiplicó el alimento, la esperanza, la fe, y el respeto que el pueblo comenzó a sentir por aquel niño humilde que nunca dejó de creer. Abel siguió viviendo en su casita, cuidando sus animales, sembrando la tierra y compartiendo lo que tenía. Nunca se volvió rico en oro, pero fue millonario en lo invisible, en amor, en paz, en propósito. Años después, cuando ya era un joven, muchos iban a su casa, no por necesidad, sino por consejo, porque sabían que en su corazón había algo que no se aprende en la escuela ni se compra en una tienda: sabiduría de Dios. Nunca construyó templos ni erigió monumentos, pero cada persona que comió en su mesa, cada animal que acarició, cada lágrima que no dejó sola, fue una semilla. Y su campo, silencioso y humilde, dio fruto, mucho fruto. Los más viejos del pueblo, al recordarlo, decían: «Ese niño alimentó a Dios, y Dios se lo devolvió todo multiplicado». Y aunque Abel jamás buscó gloria, su historia se volvió leyenda. No porque hiciera milagros, sino porque supo creer cuando nadie más lo hacía. Porque a veces los actos más grandes nacen de manos pequeñas, y porque cuando das tu último pedazo de pan con amor, no estás dando poco, estás sembrando el cielo. Una tarde, ya anciano, Abel se sentó en su piedra favorita, la misma donde se sentaba de niño a ver el atardecer. Miró su corral, miró su casa, miró su vida, y susurró al cielo: «Gracias, Diosito, por aquel hombre que tocó mi puerta, por enseñarme que nunca estoy solo, por multiplicar lo poco que tenía». Y en ese momento, una brisa suave sopló, trayendo el aroma de las flores que él mismo había plantado. Y Abel supo, con certeza absoluta, que Dios estaba ahí, como siempre había estado, desde aquella noche en que un forastero tocó su puerta, y él decidió compartir. Porque al final el verdadero milagro no fue lo que recibió, fue lo que dio, y al dar sin esperar nada, recibió todo. Fin.